Continuamos en Objetivo Vizcaya. En Tele7 damos la bienvenida a nuestro queridísimo colaborador, Guillermo Feallegas. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Pues bienvenida y muy bien hallada, claro. Guillermo, vamos a hablar de, seguimos hablando de personalidad, pero en este caso personalidad paranoide. Sí. Que ella esta palabra implica, ojo, problemas. Paranoide, ¿no? Nos da eso, paranoia, enfermedad. Pero yo antes de entrar en el programa, Guillermo, te decía, bueno, pero esa persona paranoide, que ahora explicarás, ¿no? Que está bueno, unida a una personalidad inmadura, la paranoia puede estar unida, bien, a más cosas, pero siempre nos pensamos en consumo de estupefacientes, drogas y demás. Exacto. Algo, ¿no?, que es transitorio. Exacto. Que una vez de que hay tratamiento, pues bueno, puede desaparecer esa paranoia. O bien también cuando ya es, bueno, patológico, cuando ya conlleva enfermedad. Cuando se nace, es posible nacer con una o conllevar ese problema, bueno, bien heredado, bien... Sí, bueno, eso es difícil de dilucidar, ¿eh? Pero lo que sí podemos decir, o lo que sí tenemos que decir, es que la persona se hace esquizoide, ¿no? Es decir, son las cosas que le van pasando a lo largo de su vida. Y es una muy buena pregunta, porque ¿cómo se hace o qué tiene que suceder, qué tiene que pasar para que una persona tenga un trastorno de personalidad? Una personalidad esquizoide, la que vamos a hablar hoy, o una personalidad antisocial, o bueno, hay varios tipos de personalidad patológica. Vale, pues lo primero aclarando tu pregunta, es decir, sí, puede suceder que sin ser drogadicto, como dices, sin haber tomado nunca ningún tóxico, una persona padezca una personalidad esquizoide. Es posible. También es posible que una persona, a través del consumo de drogas, pueda llegar a padecer una personalidad esquizoide, que se dice, bueno, y entonces cuando deja de consumir las drogas desaparece la esquizoidía, el trastorno. Pues mire usted, unas veces sí y otras no. Porque llega un momento que la persona está en tales condiciones que no se puede. En cualquiera de los casos, de todas las personalidades que voy a hablar, voy a presentar un caso clínico, ¿verdad? Para que vean nuestros televidentes cómo se desarrolla esto realmente, en un caso, ¿verdad?, que hemos visto. Bueno, pues eso por un lado. Y por otro lado, estábamos diciendo que la pregunta importante era ¿por qué se puede padecer una personalidad esquizoide? Primera pregunta interesante. Segunda pregunta, ¿por qué se puede padecer un trastorno de personalidad y si podríamos hacer algo para impedirlo, ¿verdad?, para que eso no se produzca? ¿Qué puedo hacer yo para no tener eso? Bueno, pues entre otras cosas, no consumir tóxicos. Pues claro que sí, ¿no? Pero no todos los que consumen tóxicos tienen trastornos de personalidad y no todos los que tienen trastornos de personalidad consumen tóxicos. Vale. ¿Qué he dicho esto? Yo creo que cuando observamos un conjunto de alteraciones en la conducta de las personas, podemos pensar que puede haber un trastorno de la personalidad. ¿Cuáles son esas alteraciones? De algunas hablé el último día. Las voy a decir todas hoy de corrido. Fácil, ¿verdad? Pero creo para que nos entienda todo el mundo. Que no tiene por qué tener todas. No que tiene, me acuerdo que una vez que comentaste sí, el caso, ¿no?, de un estudiante que dijo, no, pero es que no están, bueno, no tiene por qué tener todas, puede tener alguna, sí, o una. Aquel decía, me falta un síntoma. No, pues mire, le falta un síntoma, es igual. Bueno, pues las características de la personalidad inmadura generalmente son, primero, que exista un desfase entre la edad cronológica y la edad mental. Es decir, nos damos cuenta, existen esas personas que piensan, pues hombre, de manera inmadura, como los niños. Pero teniendo 40 años. Teniendo eso, 40 años o 30. Son personas que están un poquito claro, en el límite, por debajo, exacto. Personalidades inmaduras, personalidades borderline, etc. Muy bien. Primer punto. Segundo punto, pues cuando se observa que la persona tiene un gran desconocimiento de sí mismo. Es decir, se domina poco, se controla poco,
no sabe dónde va, no sabe lo que quiere, malo. Tercer punto, claro, cómo no, que haya inestabilidad emocional, que la persona no esté estable, que hoy es el viento del norte y estamos hacia el norte, y mañana viene el viento del sur y vamos hacia el sur. Pues no, eso tampoco es normal. Otro punto, que haya poca o nula responsabilidad ante los hechos que acontecen normalmente en la vida cotidiana. O sea, a este tipo de personalidades les da igual, como sea, da lo mismo. Otro, pues que haya una percepción de la realidad, una visión del mundo, pues mala o que sea nula. Es decir, pues es que hay gente que ni siquiera ve lo que está pasando, no ve lo que tiene nada más que delante de sus ojos, pero de manera inmediata. Es incapaz de pensar pues con un poco más de amplitud, ¿verdad? También mal asunto. Otro asunto malo sería, pues claro, cómo no, la ausencia de un proyecto de vida. No digo solo en el trabajo, hay que tener un proyecto de vida en el trabajo, hay que tener un proyecto de vida en cuanto a la cultura, hay que tener un proyecto de vida en cuanto al amor, o al estado civil, o bueno, o a lo que sea. Hay que ser maduro, ¿no? Es decir, yo me caso, bueno, porque se casan los otros. Pues mire usted, que esto va mal, ¿no? O tengo novia, porque todos mis amigos tienen novia. Hombre, mire usted, y hay mucho de esto, Pues, o no tengo novia, porque ahora está de moda no tener. Bueno, pues mal asunto también. Otro punto interesante para tener una personalidad patológica es tener una falta de madurez afectiva. Es decir, el enamoradizo, el que se enamora de todas, el que hay algunos que se enamoran 2 o 3 veces cada día. Sí. Pues mire usted, me parece que esto es un poco difícil, ¿no? Y al contrario. Y al contrario. Personas que son frías, porque bueno, oye, hay personas que muy duras, pues experimentan, o sea, vamos, que no son muy besuconas, no son muy cariñosas, pero sí tienen sentimientos. Pero hay personas que realmente parece que no tienen ningún sentimiento. O sea, exacto. Esos dos extremos, o bien enamoradizos, claro, o bien personas o al contrario, tan gélidos, egoístas, que fríos, ¿verdad? Que no reaccionan con nada. Bueno, pues eso también es un mal asunto. Pero de igual manera que he dicho que la falta de madurez afectiva puede ser un índice de un trastorno, también la falta de madurez de inteligencia puede ser también un importante trastorno. 2 más añadiría, ¿no? Por una parte, la escasa o la nula educación, que la educación es muy importante, pero en este caso, educación de la voluntad. Es decir, si yo quiero algo, lo tengo que conseguir, pero a costa de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi sacrificio. Los niños quieren el juguete ahora, ya, en el momento. Y si no, pues pataleo y lloro. Exacto, y rompo el babi de la escuela. Bueno, y por último, pues hombre, yo creo que las personas que tienen criterios morales y criterios éticos inestables o tienen un índice también, tienen bastantes posibilidades de padecer una personalidad inmadura, ¿verdad? En definitiva, en resumen, para que todo el mundo me entienda, se trata de eso que podemos llamar gestionar una conducta inteligente, gestionar bien, una conducta inteligente. Pues yo qué sé, si pensamos ahora que está de moda la informática, bueno, pues en términos informáticos, esto sería recibir información desde fuera, codificar adecuadamente esa información a través del cerebro que recibimos de fuera y ofrecer respuestas válidas y eficaces. Los que sean capaces de hacer esto, no va a ser difícil que tengan un trastorno de la personalidad, ¿verdad? Por una parte. Y en cuanto a la voluntad, ¿te acuerdas que he dicho a los que tienen escasa educación de la voluntad, o nula, o ninguna? Pues en cuanto a la voluntad, yo diría que la voluntad sería
para que nos entiendan fácilmente, la capacidad de llevar a cabo algo concreto, sabiendo que es lo más importante, aplazar la recompensa. Es decir, que inmediatamente a lo mejor no veo, no recibo, no experimento la recompensa de un buen acto, hecho bien, como tiene que ser, pero yo tengo capacidad para saber esperar el resultado. Llevar puede ser, Guillermo, las riendas, ¿no? de la vida, situación, ¿verdad? De la vida. Exacto, exacto. Bueno, pues puestas así las cosas, a los que les pasan estas cosas que hemos comentado, pueden tener trastornos de la personalidad. Ya he dicho que vamos a hablar de unos cuantos, no de todos, porque tampoco conviene, ni falta que hace. Pero sí vamos a hablar de algunos para que la gente, pues los más comunes, ¿no? Para que la gente se entere un poco, y en cada uno de esos trastornos voy a ofrecer una historia clínica. Vamos a contar qué le pasaba a un señor o a una señora que padecía un trastorno de la personalidad. Bien, eso es bonito, eso le gusta mucho a la gente. Vale, también a los alumnos. Bueno, pues entonces, si hablamos de la personalidad paranoide, yo diría que se puede definir también, para que también nos entiendan fácil, como el síndrome o el estado, no fuera síndrome, el estado de la persona desconfiada. Es decir, todos los paranoides son, por naturaleza, ya lo veréis, extremadamente desconfiados. Pero cuidado, no quiero decir que todas las personas desconfiadas tengan que ser paranoides. Cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque ser desconfiado en un grado normal, ¿verdad?, de madurez, en un grado normal de estado vital, pues creo que eso está bueno. Es decir, en los tiempos que corremos no hay por qué fiarse de cualquiera que se pone delante de nosotros. Ahora bien, ser patológicamente desconfiado, pues eso ya, ¿verdad?, puede ser un indicio de que aparece la personalidad paranoide. Que desconfían hasta de la propia realidad, ¿no? Ya lo verás ahora, hasta dónde desconfían. Entonces, yo creo que hay dos rasgos concretos, muy concretos, que definen al que tiene una enfermedad denominada personalidad paranoide. Fácil. Bueno, esto para los psicólogos, ¿verdad? ¿Cuál son esos dos rasgos que ya me hacen pensar a mí, uy, esta, ¿qué le pasará? Bueno, pues ya he dicho, el primer rasgo, la desconfianza. Y el segundo rasgo es la elevada conciencia que tiene de uno mismo. Es decir, la autodesconfianza de sí mismo. Yo no es que confíe en lo de fuera, es que tampoco confío o voy a confiar en lo de adentro, o muy poquitas veces. Bueno, entonces yo diría que tendríamos que hablar a través de esa desconfianza de lo que vamos a denominar una sospecha generalizada e injustificada hacia los demás. Todos son malos. Pero son malos no porque vayan a hacer algo que les vaya a constituir una maldad y tengan que pagar un precio por esa maldad. No, son malos porque viven para hacer una maldad que me pueda perjudicar a mí de la manera más grave posible. Por lo tanto, ¿yo qué puedo hacer? Estar atento, no vivir. Estar, y es una tragedia para quien padece este tipo de enfermedad. Total, o sea, sí, porque hablo con cualquier persona, da lo mismo conocido que desconocido, y ya estoy dudando. Y ya estoy diciendo, bueno, pensando, ¿por qué me ha dicho esto? ¿Qué quiere de mí? ¿Me va a hacer algo? Efectivamente, pero ojo, no solo ¿por qué me ha dicho esto? Fíjate hasta dónde llega la mente. ¿Por qué no me ha dicho no sé qué? Guillermo, y hablando de decir,
Nos tenemos que marchar más que nada porque si no van a sospechar que nos queremos apropiar del tiempo, del avance informativo y demás, y nosotros somos muy buenos. ¿Cómo se ha pasado esto, no? Es que cuando se está a gusto, Guillermo, ¿verdad? Sí. Se está a gusto. En el próximo viernes, que ya no es festivo, ni vacaciones, ni nada, seguiremos hablando y poniendo ejemplos, como has comentado, traemos Guillermo. Una historia clínica de una personalidad paranoide. Terminamos de definir los rasgos y luego hablaremos del tratamiento y ya está. Y del pronóstico, que es muy importante. Y seguiremos viéndonos, Guillermo, que es un auténtico placer compartir programa y sección contigo. Bueno, queda dicho. Pues yo también estoy encantado. Gracias, Guillermo. Venga. Nos vemos el lunes, pasen buen fin de semana y disfrútenlo. Nos vemos a la vuelta, el lunes, puntuales a nuestra cita con todos ustedes. Gracias por elegirnos. Un besito. Agur.